Pues hoy vamos a dar inicio formalmente al módulo 3 y este es la vida cristiana desde la gracia. En este módulo nosotros vamos a estar aterrizando los campos que nosotros hemos estado estudiando, como en el principio, que hablábamos nosotros acerca de Dios, que hablábamos de los atributos de Dios, y en el segundo que hablábamos acerca del plan de salvación de Dios para con el hombre. Pero ahora corresponde a nosotros hablar un poco de la parte que nos toca a nosotros. En este caso, particularmente en lo que corresponde a nuestras personas, y más adelante en el siguiente módulo lo vamos a hacer dentro de los ministerios que nosotros ejercemos dentro de la iglesia. Aquí quiero que partamos nosotros de esta idea porque luego resulta que muchas veces nosotros somos una cosa en la iglesia y en realidad no lo somos en la vida diaria o en la vida práctica. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado y esto que voy a decir es una advertencia para todos nosotros. Nosotros dejamos de hacer lo malo porque lo malo es malo. Suena un poco extraño, pero así es. Pero cuando nosotros llegamos a ser cristianos, nosotros queremos hacer lo bueno y lo bueno puede perder valor si se hace desde un corazón incorrecto. El Señor nos advirtió allá en Mateo capítulo 6, versículo 1, y dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir Jesús y qué quiero decir también yo con estas cosas que les estoy mencionando ahora mismo? Es que muchas veces nosotros entramos en un sistema religioso formamos parte de una iglesia o de una denominación y nosotros delante de la gente somos bien vistos. Inclusive, si nosotros lleváramos una vida perfectamente recta en la que nosotros no cometemos ni un solo detalle, ni un solo error, pero lo hacemos por guardar las apariencias, lo hacemos nosotros simplemente porque esto es algo que nosotros eh, queremos hacer para ganar un lugar o para ganar una posición o para ganarnos a una muchacha, porque a veces también pasa así, no tiene valor alguno delante de nuestro Dios. Y esto aplica perfectamente al tema que vamos a tratar nosotros en este día, que es el tema de la santidad. Esta es la lección 11. Santidad, una vida apartada y no forzada. Así que recuerden, lo malo es malo porque es malo, pero lo bueno puede perder su valor si uno lo hace con el propósito incorrecto. Dada esta admonición para todos ustedes y para todos nosotros, porque esto aplica para mí, por supuesto, vamos nosotros a pasar a estudiar este tema de la santidad. Entonces, aquí vamos a empezar explicando lo que es la santidad y entender exactamente lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Si ustedes se acuerdan, la santidad es un atributo que Dios comparte con nosotros. Es uno de los atributos comunicables o de las perfecciones comunicables, para que lo tengamos en mente. Y muchas de las veces nosotros queremos eh, definir la palabra santidad como una buena moral o como una buena conducta. Entonces, esto es simplificar demasiado lo que es la santidad. Pues cuando pensamos nosotros en santidad, por esto mismo que les estoy diciendo, nosotros creemos que la santidad son reglas, son prohibiciones y una perfección imposible. De hecho, hace mucho tiempo había esta historia, ¿verdad? En la iglesia, una hermana le pidió una ayuda económica al predicador de X congregación. Y entonces el predicador le dijo, hermana, ¿no sabe usted que la ofrenda es para los santos? Y la hermana le contestó, pues por lo menos yo sí soy santa, no sé usted. Entonces, con esto quiero decir que muchas veces nosotros creemos que la santidad es algo que no hemos alcanzado aún, que no vamos a alcanzar en esta vida. Y dicho esto,
hay una de dos cosas que puede pasar. Por un lado, gente que lo intenta, sinceramente, está tratando de apartarse de las cosas malas y vive frustrada. Y por otro lado, gente que lo rechaza, que simplemente dice, esto no es para mí y lo ignora. Pero la santidad bíblica no es eso. La santidad bíblica no empieza en lo que tú haces. Esta santidad empieza en lo que Dios te convierte. Y aquí quiero compartirles otra historia. Esta es mía. Hace mucho tiempo, cuando era joven, eh, a veces quería salir de la casa con la camisa o la playera un poco arrugada, o incluso a veces el pantalón, ¿verdad? Porque pues era muy fácil agarrar un pantalón de mezclilla, dice uno, esos se planchan solos. Y me veía mi mamá que iba a salir y ¿a dónde vas? No, pues voy a X lugar, ¿verdad? ¿Y por qué vas así de arrugado? No pasa nada. Y siempre decía mi sacrosanta madre, decía, así no te puedes ir, porque un hijo de doña Elba no puede andar por la vida todo arrugado. Bueno, pues me tocaba a veces hasta entregarle la ropa ahí mismo y se ponía a plancharla, porque un hijo de doña Elba no podía andar por la vida todo arrugado. Así que con el tiempo aprende uno a que tiene que ser así. Y yo soy una de esas personas que trato de cuidar un poco, no soy exagerado tampoco, pero trato de cuidar en la medida de lo posible mi apariencia, el cómo me veo, el cómo me visto. ¿Por qué? Porque mi mamá me hizo así, en cierta forma, en cierta manera. Y esto es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. O sea, la santidad no es algo que nosotros decidimos y que hoy queremos emprender por beneficio propio o por acuerdo propio, sino que es algo que Dios nos dio, como hemos estudiado nosotros en capítulos anteriores. Luego, el apóstol Pedro nos dice ahí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 15 y 16, de la siguiente manera. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Así que, igual que el hijo de doña Elba, un hijo del Padre no puede ser una persona impura, tiene que ser una persona que viva dentro de la santidad. Cuando Pedro escribe que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, no está imponiéndonos una carga imposible, sino que nos está llamando a entender, a que nosotros podamos entender una realidad que Dios ya produjo en nosotros. Entonces, partamos de esto. Nuestra santidad no empieza en nuestro esfuerzo. Nuestra santidad empieza en quienes somos, en nuestra identidad que el Padre ya nos dio a cada uno de nosotros. Entonces, definamos exactamente qué es la santidad. Entonces, primeramente, lo que la santidad no es aparentar espiritualidad. Nosotros lo vemos con los fariseos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo les dijo el Señor Jesucristo a los fariseos? Bueno, yo sé que hay muchos apelativos o calificativos que Jesús les dio a los fariseos, pero uno de los que tiene que ver con el tema de la santidad fue sepulcros blanqueados. ¿Por qué les dijo Jesús a los fariseos sepulcros blanqueados? Porque por fuera se veían muy bonitos, pero por dentro, dice la escritura, están llenos de corrupción. Uno puede sentarse, ahora porque nosotros somos gentiles al final del día, a platicar ahí afuera de la tumba con el abuelo o con la mamá o con el papá. La gente hasta va y le lleva su coquita, ¿verdad? O lo que sea, o las flores, y puede sentarse ahí perfectamente. Pero uno no puede abrir la tumba y que le cierren la tumba y estar conviviendo ahí con el esqueleto, ¿verdad? Sería algo que es absurdo para cada uno de nosotros. Entonces, muchos de nosotros como cristianos, igual que los fariseos, aparentamos ser espirituales. Hay gente que se levanta, que predica en el púlpito y que está llorando ahí en el púlpito, y después de que eso termina, dices tú, ¿y dónde está esa persona tan buena que se para a predicar los domingos? Hay que tener cuidado nosotros, especialmente como varones, porque nosotros somos la cabeza de la casa y ese no es un título de Oquis.
Entonces, eso no es santidad. ¿Qué no es santidad? El cumplir con reglas externas, ¿verdad? Muchos de nosotros creemos que uno es santo, por ejemplo, con las hermanas, porque se dejan el cabello largo. Ya, la hermana que traiga el pelo arrastrando, uy, mis respetos, qué santidad tiene. La hermana que usa la falda hasta los tobillos, uy, qué santa es, ¿verdad? Igualmente el varón cristiano, qué santo es el hermano cuando llega a la iglesia con su pantalón de vestir, su cinto formal, su camisa y su corbata. Ese sí es bien cristiano porque se ve que defiende la sana doctrina nada más donde se le está viendo. Y yo con esto no estoy diciendo que la gente se tiene que vestir como se le da la gana, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que muchas veces nosotros nos fijamos en las reglas externas, inclusive en la oración, cuando oramos por los alimentos, hay quien no ora por los alimentos, lo cual está muy mal, y hay quien ora por los alimentos, pero simplemente es un ritual, ¿verdad? Que practican, que ejercen, pero que no es una comunicación con el Padre, y ustedes saben a lo que me refiero. Entonces, todas estas reglas externas no son santidad, y no tenemos por qué confundirnos. Por eso al principio les di la advertencia, la admonición, ¿verdad? Que las cosas malas son malas porque así son, y las cosas buenas pueden perder su valor si nosotros no tenemos cuidado con lo que estamos haciendo. La santidad tampoco es aislarse del mundo. El otro día estaba yo escuchando una predicación donde decía el que predicaba que la primera regla cuando se convirtió él y su familia fue ya no te puedes juntar con nadie del mundo, ¿sí? Hay otros que se hacen ascetas, que se hacen sus monasterios, sus conventos y están apartados completamente del mundo. ¿Qué ejemplo de santidad? Todo eso tiene algún valor, como dice la escritura, como culto voluntario, pero delante de Dios ni vale más el que guarda el sábado, ni vale más el que no lo guarda. Entonces, ¿qué es la santidad? Esto es lo que nosotros tenemos que entender ahora. El apóstol Pablo lo define ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Esta escritura seguramente ustedes la han leído muchas veces y esta escritura nos llama a nosotros a vivir en santidad. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a presentar este sacrificio santo a Dios? No conformándonos a este siglo, sino transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Estoy parafraseando un poco lo que dice el versículo, ustedes lo pueden leer ahí en casa. Entonces, ¿de qué se trata la santidad? Primeramente, dice la escritura que es una transformación. ¿Sí? Nosotros lo vemos en la oruga, se mete a su capullo y cuando sale queda completamente diferente a lo que entró. Entonces, nosotros no somos una carretera parchada y ya, que le pusieron un pedacito de tela aquí y otro pedacito de tela acá y ya más o menos se arregló. No, la palabra de Dios nos dice que la santidad es una transformación completa. Cuando nosotros cambiamos primeramente nuestra mente y decidimos vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Ahí es donde realmente empezó la santidad. Si usted todavía va a la iglesia y está luchando con las cosas que le dicen ahí en la iglesia, y dice, yo creo que esto no, yo creo que esto es una exageración, yo creo que esto ya es demasiado, pues usted no ha sido transformado, ¿verdad? Entonces, la transformación afecta nuestra mente, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestro carácter, nuestra conducta diaria. No es una perfección instantánea, es una transformación progresiva, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidados con dos errores que se suelen cometer aquí. Uno, el legalismo, ¿verdad? Hacemos todo a rajatabla, inventamos leyes donde no las hay, ponemos criterios que la Biblia no marca, somos más papistas que el Papa. Segundo error que nosotros cometemos es el libertinaje. Como Dios me ama, entonces yo puedo vivir como sea. Y entonces tú te sorprendes de repente de ver a cristianos que hacen y deshacen y tú dices, es cristiano,
Bueno, entonces Dios nos va a juzgar, pero hay gente que vive en un libertinaje. Una vez le dije a alguien, a lo mejor equivocadamente, que juzgué porque yo lo veía cómo se comportaba, y yo lo veía cómo hablaba, las cosas que hacía, y luego él decía, no, yo soy cristiano, no, yo voy a la iglesia, y no sentía ninguna vergüenza. Y yo un día, la mera verdad, sí lo paré en seco y le dije, oiga, 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 no diga que es cristiano. Y me dice, ¿pero por qué? Le dije, porque nos hace quedar mal a los que sí nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios. Entonces, no estoy hablando aquí de alguien que está tratando de hacer la voluntad de Dios, no, era alguien que era muy descarado en las cosas que hacía, pero él decía, yo soy cristiano, entonces, digo, la verdad no sé si fue la mejor forma de tratar el asunto, pero son cosas que ah, yo también debo reconocer que soy un fariseo en recuperación. Y por última, nosotros tenemos que atender esto que es verdad. Como Dios me aceptó, ahora vivo diferente, ¿verdad? Yo les ponía el ejemplo el otro día, con el tema de las ropas. Cuando uno compra ropa nueva, la que sea, no sé qué pasa en nuestra mente, pero como que uno la cuida más. Estás estrenando, la cuida más, no quieres tú mancharla, no quieres tú hacer eh, algo que la pueda romper, o sea, hasta andas acá, te cae polvo y hasta es así para que no se te ensucie. Bueno, eso es algo que nosotros tenemos que entender. Si Dios ha lavado nuestras ropas, nos sacó de todo lo malo que nosotros estamos haciendo, pues entonces nosotros tendríamos que querer mantenernos de esa manera lo más posible. Entonces, la santidad no es actuar como un santo, sino es aprender a vivir como alguien que ya fue separado por nuestro Dios. ¿Qué pasa entonces en esa separación que Dios hace de cada uno de nosotros? Bueno, pues Dios cambió primeramente nuestra identidad. Antes éramos esclavos del pecado. No podíamos dejar el pecado. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Antes nosotros estábamos dominados por nuestros impulsos. No podíamos nosotros hacer, dice la escritura, que hacíamos por naturaleza lo que hacen los hijos de ira, y por lo tanto no teníamos poder de cambiar. Es que yo sé que estoy mal, es que yo quiero cambiar, pero no puedo. Y es lo que les he peleado yo todo el tiempo. Si nosotros podemos cambiar por nuestra propia cuenta, entonces ¿para qué queremos a Cristo? Pero ¿qué hace Cristo? Cristo ahora nos libra, ¿sí? Ahora somos libres del pecado. ¿Cómo nos pueden acusar del pecado si nosotros ya hemos sido justificados? No estoy diciendo que no hayamos sido pecadores, pero Cristo nos justificó. Por eso Pablo luego dice, ¿quién acusará a los escogidos? ¿Quién? Entonces, ahora somos libres en Cristo. Ahora tenemos una nueva naturaleza. Dice que la escritura que los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Ya no somos los mismos. Y también tenemos la capacidad de decirle no al pecado. No por nuestro poder, sino por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Entonces, ahí la carta a los romanos, ahí mismo donde nosotros estamos, en el capítulo 6 y en el versículo del 6 al 7, nos dice de la siguiente manera, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y luego, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y en el versículo 17, dice de la siguiente manera, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, la escritura nos habla de un renacer, ¿verdad? Somos una nueva criatura. Nosotros tenemos que partir de esto. Ya no luchamos porque nosotros queremos cambiar, sino que ahora luchamos porque Dios ya nos ha cambiado, nos ha dado una identidad nueva a cada uno de nosotros. Somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces, ahora ya no lucho para quitarme todo el pecado, sino ahora lucho para que ese pecado no se me vuelva a pegar
en esta vida. Y es algo que muchos de nosotros no entendemos. Si Dios ya te lavó, si Dios ya te puso ropa nueva, ¿por qué? ¿Por qué vas a permitir ensuciar esa ropa nueva otra vez? Entonces, la lucha sigue, pero es una lucha que nosotros estamos llevando conscientemente. Nosotros, sabiendo esto, es que nosotros tenemos que vivir la santidad. Esta es ya soy una persona diferente, ahora tengo que vivir la santidad. Fíjense, hermanos, pasa algo muy curioso cuando nosotros recibimos un encargo o recibimos nosotros un rol, ¿verdad? Vamos a hablar, por ejemplo, del trabajo. A mí a veces me han dicho algunas personas, usted es maestro. Y yo les digo, ¿por qué? Y dice, bueno, pues es que usted esto y esto y esto y esto. Y ven algunas cosas en mí que dicen, ah, es maestro, ¿verdad? Pero eso empieza desde el momento en el que te ponen en cierta posición. Sí, a lo mejor estudiaste, sí, a lo mejor hiciste cosas, pero nunca vas a ser un maestro, por todo. Estoy hablando de mi ejemplo, ¿verdad? Puede ser con cualquier caso. Hasta que no estás dentro del salón de clases, ¿sí? Ahí empiezas a hablar como maestro, empiezas a ser llamado maestro, empiezas a trabajar como un maestro y las cosas se te empiezan a pegar de la profesión que seas. ¿Sí? Insisto, estoy poniendo mi ejemplo, pero yo estoy seguro que ustedes en el trabajo que realizan, en el trabajo que desempeñan, se nota. O sea, aún el agricultor, el que trae el arado y el que trae las cosas, tú lo saludas y le sientes las manos como callosas, pero no son callosas como el que trabaja en otras cosas. O sea, agarra como la terrosidad de la parcela y ciertas cosas, o sea, que tú dices, este es un hombre de campo. Te das cuenta desde que lo ves. Pero insisto yo, tiene que ver con la asignación. O sea, en el momento que te dicen, tú estás aquí, ahora tú eres el jefe, aún así, ya te empieza a portar como jefe. Yo no sé qué pasa, ¿verdad? Pues estoy hablando de cosas que yo veo empíricamente, en base a mi experiencia, y que son así. Hasta cuando eres papá, cuando ya te nombran oficialmente papá, te empieza a portar como papá. ¿Por qué? No sé, ¿verdad? Entonces, ahora Dios dice, ustedes son santos, punto. Y entonces esa santidad se tiene que ver cuando nadie nos ve, ¿sí? La pregunta filosófica por ahí es, si un árbol cae en medio del bosque donde nadie lo ve, ¿hace ruido? Si nosotros estamos donde nadie nos ve, donde nadie se da cuenta eh, cómo somos y no hay nadie que nos norme y nos diga, usted tiene que hacerse así, ¿seguimos siendo santos? Dios allá en la eternidad, en el tercer cielo, ¿seguirá siendo santo? La santidad se demuestra en cómo nosotros actuamos bajo presión. A veces nosotros justificamos nuestras conductas porque decimos, es que estaba enojado, es que fue un día malo para mí. Nuestra santidad se demuestra por cómo tratas a los demás. El Señor Jesucristo muchas veces les dijo a los judíos, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Sí? La santidad se ve en lo que dices en lo secreto. Cosas que uno nunca diría en público, pero ¿qué tal en lo secreto? Ahí es donde se ve la santidad que nosotros estamos viviendo o diciendo que vivimos. El apóstol Pablo, allá en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3 y en el versículo 23, dice la escritura, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Así que el que nos asignó, el que nos dijo, de aquí en adelante ustedes son santos, es a quien nosotros le vamos a rendir cuentas de nuestra santidad. Por eso, el Salomón, allá en el libro de los Proverbios, en el capítulo 4 y el versículo 23, dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque ahí es donde empieza todo. Cuando yo en mi corazón ya me decidí a ser una persona santa,
Digo la verdad, aunque me afecte. Controlo mis impulsos, aunque haya sido un día malo. Cuido lo que mis ojos ven, cuido lo que mis oídos escuchan y sobre todo, cuido de cumplir mi palabra y de decir palabras que edifiquen a los demás. No es la santidad algo espectacular, que nos vayan a subir a nosotros a los altares. No, la santidad es una constante, es la forma en la que Dios es y es la forma en la que los hijos del Padre son. Entonces, la santidad se construye en base de decisiones pequeñas que quizá nadie aplaude, pero no importa, porque en la santidad nosotros estamos reflejando a nuestro Dios. Cuando nosotros entendemos esto, entonces no vivimos para aparentar, vivimos para agradar a Dios. Nuestro carácter pesa más que nuestra imagen. Yo es algo que he aprendido a base de puros trancazos, francamente, ¿verdad? A mí no me importa lo que la gente piense de mí por lo que yo hago, o por lo que yo digo, o por lo que yo pienso. A mí lo que me importa es lo que yo soy, y que lo que yo soy, el de mero arriba esté de acuerdo conmigo. De ahí en fuera, ustedes pueden tener una opinión positiva o negativa acerca de mí, pero lo que vale y lo que cuenta es que lo que yo soy esté de acuerdo con mi Padre Celestial. Y eso es algo que es complicadísimo, francamente, pero que tiene más valor que el tener una buena opinión de los demás o por parte de los demás. Nosotros tenemos que entender entonces que la santidad es parte de nuestra identidad y no una opción. Por eso, en la escritura que nosotros tenemos como base de este curso, Cimientos de Valor Cristianos, 1 Corintios 16:13, dice claramente, portaos varonilmente y esforzados, porque Dios nos llama a vivir a nosotros con firmeza y con carácter. Nosotros somos hombres de Dios. Y es algo que tenemos que entender y que tenemos que identificarnos con eso. Somos hombres de Dios, lo que sea que eso signifique. ¿Sí? Con esto que estoy diciendo. Como hombres de Dios, tenemos que ser íntegros, tenemos que tener dominio propio, tenemos que ser responsables, tenemos que ser puros y tiene que haber congruencia entre lo que nosotros decimos ser y en lo que somos. Entonces, un hombre de Dios no es perfecto, pero sí esa es la intención de cómo quiere vivir. Y con esta última frase quiero cerrar este estudio. Ya nos extendimos un poquito más de la media hora que tenemos permitida, pero que espero yo con todo mi corazón que no solo lo recibamos como una información, sino que pueda de alguna manera entrar en nuestra mente y que algo, aunque sea poquito, de lo que es la santidad, nos quepa a nosotros para decir, sí es cierto. En este punto, Dios me ha llamado, me ha asignado a ser una persona santa y eso es lo que tengo que hacer. Entonces, que Dios me los bendiga como siempre y ya saben ustedes que si tienen una eh, pregunta o alguna duda al respecto, bueno, pues es el momento de hacerlo antes de que nosotros pasemos a la discusión grupal. No sé si tengan alguna duda, comentario, queja, sugerencia o lo que sea que haya por ahí pendiente. A ver, Juanito, coméntanos y ahorita sigue nuestro hermano Ángel. Buenas noches, no sé si me escuché. Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, antes que nada, Dios bendiga a todos, a los que nos escuchan de donde quiera que estén. Saludos a todos ustedes, a los que vemos y los que no vemos, que también andan por ahí a veces. Y bueno, gracias Rafa por el estudio de hoy. Entré un poquito tarde, pero pues igual, escuché creo que la mayor parte. Entonces, una pregunta que quería realizar era acerca de la santidad, me parece que es el tema que hoy presentaste. Eh, Quería preguntarte si la santidad es progresiva o si la santidad es al igual que la justificación. Ya ves que nos comentabas que la justificación pues era al momento, ¿no? Que pues realmente el Señor nos justificó una única vez y tenía la misma duda sobre la santificación. No sé si se me entiende la pregunta. Sí. Eh, Primero, pues recibes un llamamiento a la santidad. Entonces, a partir de ese momento, pues tú eres santo. Entonces, en ese sentido, se puede
decir que es en ese punto parecido a la justificación. La diferencia aquí es que la santificación, pues sí es un proceso. La escritura nos llama a nosotros a ser santos, nos llama a santificarnos. Entonces, es algo que nosotros somos, que tenemos la capacidad de hacer, porque Dios ya ha puesto todo en nuestras manos para poder lograrlo. Esto no lo podemos lograr nosotros sin Dios. Y ahora sí, a partir de eso, nosotros tenemos que trabajar en nuestra santificación, cada uno. Esto no es algo que nosotros podamos dejar de lado pensando en que Dios vaya a hacer. Entonces, en ese sentido, pues sí es progresivo, aunque es algo que Dios nos ha asignado en determinado momento. Ok, muchas gracias. De nada. Hermano Ángel, ¿Qué tal, hermanos? Dios los bendiga a todos. Saludos, Rafa. Mira, yo no tengo hoy ninguna pregunta hasta el momento. Solamente quería darte las gracias por este estudio tan interesante. Y bueno, yo pienso que llega en un momento muy oportuno. Precisamente la tarea que nos dejaste, que cierto individuo no mandó, una disculpa, la tarea que nos dejaste nos prepara mentalmente para, o bueno, al menos en mí, siento que abrió mi corazón para recibir este tema, porque uno a veces no es consciente de la necesidad de la santidad en su vida. Entonces, la tarea pues será una labor de introspectiva, ¿verdad? De darnos cuenta qué necesidades espirituales tenemos para que en este punto no lleguemos al tema y decir, yo no lo necesito. Eso lo dice por el hermano Chuchito, porque a mí no me hace falta la santidad, pues a mí se me hace que todo, bueno, o sea, este estudio y este programa que tú vas llevando, todo va de la mano y hoy fue de mucho provecho espiritual este tema, por lo cual te agradezco mucho, Rafa, y bueno, pues te mando un fuerte abrazo. gracias a Dios, aquí recibimos el abrazo con mucho cariño y va de regreso con carga doble. Que Dios te bendiga, Ángel, también a ti. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a pasar a la discusión grupal del día de hoy. Entonces, quiero que partamos de una pregunta principal. Eh, la pregunta sería para nosotros, ¿dónde es más difícil vivir en santidad hoy en día? ¿En lo visible o en lo oculto? Sería la pregunta. Es decir, por si no quedó clara, es más fácil para mí ser santo cuando todos me ven en la iglesia o mientras estoy ejecutando mi ministerio o cuando nadie me ve, cuando estoy en la casa con mi esposa, con mis hijos. ¿Dónde sería más fácil vivir en santidad? No sé si me pueda responder el hermano Gerardo, por favor. Me escuchan, ¿verdad? Sí, Bueno, yo pienso, hermano Rafa, buenas noches a todos, ¿verdad? Los hermanos a la distancia. Pienso que lo oculto y lo visible, ¿verdad? Allí es bueno, en lo visible creo yo que se hace fácil, ¿verdad? Porque la gente eh, quizás, ¿verdad? Muestra un espejismo delante de la asamblea o delante de alguna congregación. Entonces su santidad, pues, quiere que la vean, ¿verdad? En él. Creo yo que allí es fácil, pero para mí, como un seguidor de Cristo, yo creo que no es en lo público, tiene que ser en lo privado, en lo oculto, directamente yo y Dios. Allí es donde podemos observar de que se debe de demostrar allá en lo oculto nuestra santidad, donde usted no me ve, donde no me ve, ¿verdad? Algún hermano o algún amigo. Entonces, para mí, pues, aprovecho, ¿verdad? Que sería para todos nosotros, donde deberíamos demostrar en lo oculto. Porque en lo visible, pues, hay hay ¿verdad? Una palabra allí que se usa bastante, la manufacturación, ¿verdad? Como Judas, que estaba ahí cerca, ¿verdad? En el pecho de Jesús. Y mostraba, ¿verdad? Que él era un discípulo. Claro, al estar sentado ahí con ellos, pues,
caía, ¿verdad? En la colada que él era un discípulo del Señor, pero dentro de él era el diablo, ¿verdad? Era Satanás. Entonces puede hacer de que allí visiblemente hay algo de engaño para mostrar santidad, mientras que en lo oculto uno pues tiene que trabajar bastante y ser sincero. Uno, primeramente con uno mismo, porque a Dios no lo vamos a engañar. Podemos engañar a Pedro y a Juan, ¿verdad? O quizás a usted le podemos allí de larguito hacer alguna, pero a Dios jamás. Entonces, a mí me parece, hermano Rafa, que aquí donde debemos de demostrar que sí tenemos santidad, pasos de santidad, es allá, en lo oculto. En lo oculto. En lo visible, pues yo casi no estoy muy de acuerdo porque allá hay mucha gente mentirosita, ¿verdad? Que usa dos mascaritas, ¿verdad? Una allá, ¿verdad? En la casa, allá en el mercado, y otra allá en el culto. Allá es santito adentro, pero fuera de allá de las puertas del templito ya es otra persona. Entonces, por eso es bien complicado ese punto, pero no es tan difícil también para allí nosotros cada uno tenemos que poner de nuestra parte y ser sinceramente primero con uno y después, ¿verdad? Porque Dios ya sabe, pues. Entonces, pero uno no debe de engañarse, ¿verdad? Ni tratar de engañar a otro, porque el problema es duro, hermano. Esa pregunta es un poco dura y tiene bastante, hermano. Es amplia, pero para poderla definir, quiere de usar la Biblia, ¿verdad? Porque ahí está también en la Biblia. Entonces, hermano Rafael, creo que mi participación, pues, es así, ¿verdad? Que esto se grave en nosotros, ¿verdad? Que lo que usted dijo allí, lo visible y lo oculto, pues, es más fácil, ¿verdad? En lo visible, mostrar. Pero en lo oculto es lo más esencial, ¿verdad? Para un verdadero cristiano que siga a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Solamente, hermano. Muchas gracias, hermano. Ahorita, aprovechando esto que menciona, es a veces complicado lo que voy a decir, pero es también sencillo. Tiene razón en el tema de que mucha gente finge dentro de la iglesia. Eso es verdad. Pero también nosotros debemos de considerar la gente que finge dentro del mundo. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de Pedro. Yo creo, ¿verdad? Por lo que veo y lo que leo, que Pedro era muy sincero, ¿verdad? En lo que él le dijo a Cristo. Yo pienso que sí fue un poco impulsivo, lo que ustedes quieran, pero que se lo dijo en buena ley, o sea, no le echó mentiras, ¿verdad? Y entonces él va ahí a escondidas siguiendo a Jesús y entra en la casa del sumo sacerdote y ahora le toca a él fingir que es que es malo. No sé si me explico, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que finge que es buena, pero hay otros que fingen que son malos. Entonces, por eso es el tema que es más fácil, ¿verdad? Eh, Fingir abiertamente o fingir en lo oculto. Y Sí, aterrizándolo ¿y nosotros cómo estamos, ¿verdad? ¿Fingimos en lo oculto o fingimos en lo abiertamente? así Bueno, es. Sí. muchas gracias, hermano, por su participación. Vamos a ver otra pregunta de esta discusión que estamos teniendo. Ah, ¿Por qué muchos hombres ven la santidad como una limitación y no como una libertad? O sea, la santidad, lo que estudiamos hoy, es un privilegio. Debería ser un privilegio. Pero muchos hombres lo ven como una limitación. La pregunta es, ¿por qué? Vamos a preguntarle a nuestro hermano Sammy qué piensa al respecto. La idea es porque es una carga cuando debiera ser un privilegio. Ajá, Bueno, pues porque realmente no lo vemos del ángulo apropiado. O sea, si nosotros como seres humanos no teníamos oportunidad de estar delante de Dios, no éramos justificados, no teníamos limpieza como para estar ante su presencia, entonces al estar con Él es un privilegio enorme que Cristo nos santificó, nos limpió. Sin la santidad dice que nadie puede ver al Señor. Entonces en ese aspecto es un gran privilegio para nosotros porque por medio de lo que Cristo hizo, hoy tenemos acceso a su presencia, a sus bendiciones, a tener comunión plena con Él. Entonces dentro
dentro de esa observación deberíamos estar sintiéndonos afortunados de tener ese acceso. Pero a la vez, pues es una carga porque en ese sentido nuestra carne todavía pelea con nosotros. Así que aunque si no apreciamos lo suficiente ese privilegio, terminamos sintiendo que más bien nos pesa porque el mundo pues nos sigue todavía atrayendo, nuestras concupiscencias siguen todavía afectándonos en nuestra vida y seguimos luchando contra qué es lo que más queremos apreciar. Entonces, quien se empieza a poner su vista en las cosas de la tierra, pues va a estar siempre pesándole mantenerse en este estado de santidad por causa de mantener privilegios y que se convierte en una carga diaria. Muy bien. Pues qué difícil esto que nos acabas de decir, porque pues es verdad, o sea, a veces literalmente somos como la esposa de Lot. Estamos viendo que nos están librando, ¿verdad? De todo lo malo, de todo lo que nos afecta, que están destruyendo Sodoma y Gomorra, y como quiera queremos voltear atrás, ¿verdad? Y es bien difícil. O sea, yo creo que todos nosotros, al final del día, a lo mejor ya estaríamos convertidos en sal si nos aplicaran la misma que a la mujer de Lot. Pero bueno, vamos a, vamos a seguir avanzando en estos breves minutos que nos quedan de conversación. Y estas dos preguntas que voy a hacer, la que sigue, la tercera y la cuarta, las quiero dejar al aire. Si alguien la quiere contestar, bueno, puede hablar y puede comentarnos. Y si no las quieren contestar, porque sí, he de decir que son un poco más personales, quiero que piensen en eso. O sea, les voy a dar unos 10 segundos para que si alguien quiere participar, participe. Y si quieren nada más pensarlo en ustedes, está bien, no pasa nada. Nada más quiero que sí reciban las preguntas. Entonces, nuestra tercera pregunta sería, si lo oculto de mi vida se hiciera visible hoy, ¿reflejaría mi identidad en Cristo? Hoy nos encontraron un video, nos encontraron una carta secreta, algo que no esperábamos que nosotros supieran. Si eso se revela hoy, ¿reflejaría que soy una persona santa? Muy bien. Volvemos a lo que les estaba comentando hace rato. ¿Qué área de nuestra vida sabemos que no refleja la santidad que Dios espera de nosotros? No sé, tal vez nuestro matrimonio, tal vez cómo nos llevamos con los hijos, tal vez esas fiestas a las que vamos, no debemos de ir, tal vez lo que vemos nosotros en, en el internet, lo que vemos en la televisión. ¿Qué área de nuestra vida refleja o no refleja la santidad que Dios espera de nosotros? Muy bien. Bueno, pues Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe cuál es la respuesta a esas preguntas. Espero yo que pues seamos sinceros, no delante de nosotros, porque pues, nosotros podemos cometer muchos errores o podemos decir muchas cosas que a lo mejor son o a lo mejor no son. Dios lo sabe. ¿Sí? Muchas gracias por participar en este tercer módulo que vamos empezando. Queremos en este módulo darles algunas herramientas para vivir una vida cristiana y que vayamos cambiando. Estamos en un equipo, no lo vean como que, yo les estoy diciendo esto porque yo soy el más santo de todos ustedes. No, a lo mejor yo soy el más pecador de todos ustedes. Pero lo que sí estoy tratando de hacer es que nos veamos como un equipo que está sacando las cosas a la luz para que juntos, como hombres cristianos, podamos quitar esas cosas que no están bien, esas cosas que nos estorban, y que podamos nosotros servir mejor a Dios, servir mejor nuestro hogar y servir mejor en nuestra congregación. Véanlo con ese propósito porque no tenemos otro
propósito diferente a eso. Hermanos, les voy a mandar el lunes, porque sábado y domingo ni las gallinas ponen, el lunes les voy a mandar su tarea. Entonces, aquí la cosa es de que algunos, dijo alguien aquí, un individuo no mandó su tarea a tiempo, no se preocupen si no la pueden mandar, pero sí quiero pedirles que por lo menos hagan la mitad de la tarea, porque esta semana les voy a mandar 2 videos, en los que voy a compartir con ustedes un poco de la santidad, lo que es el concepto de la santidad y cómo nosotros debemos de vivirla. Uno está bien padre, es animado, así que no deberían de tener mayor problema. Me encantó ese video, se los voy a compartir el lunes. Y el otro es un video de R.C. Sproul, que es un maestro de seminario. Entonces, a él les recomiendo que lo vean por dos. Dura 30 minutos el segundo video. El primero es corto, dura como 5 o 10 minutos, no recuerdo. El segundo dura 30, pero si ustedes le ponen en por dos en la velocidad, haz de cuenta que se lo van a aventar en la velocidad de uno, porque habla lento, ¿sí? Pero, véanlos, por favor, véanlos. Si ya no me hacen el análisis que les voy a pedir, está bien, pero véanlos, ¿sí? Se los encargo mucho, por favor. 2, ya para irnos. El próximo lunes por la noche, con la ayuda de Dios, primero les comento esto para pedirles de sus oraciones, para que Dios nos ayude y nos bendiga. El hermano Sammy y yo vamos a estar saliendo a la hermana República Dominicana. Vamos a estar allá, Dios mediante, hasta el día, creo que es 22, algo así, desde lunes hasta el día 22 de mayo. Allá, este es nuestro tercer viaje que estamos haciendo para ir a aquel lugar. Usualmente en las noches se va la luz. Así es. No hay nada que podamos hacer. Entonces, es posible que de pronto tengamos algún inconveniente con la conexión. Voy a tratar en la medida de lo posible de estar en contacto con ustedes, de comunicarme con ustedes y de tener la sesión, independientemente de. Si por alguna razón no se puede, pues a lo mejor vería yo la forma de grabarles el tema en la mañana, o el sábado por la mañana, o ver una forma de que continuemos con el estudio estas semanas que no vamos a estar. Pero la idea es mantenerlas, en vivo, como las estamos teniendo, hasta el día de hoy, estas 2 semanas que vamos a estar allá. A lo mejor la tercera semana se nos complica un poco porque vamos a estar en trayecto para México, pero ya lo platicamos dependiendo de cómo nos vaya esta semana. Entonces, estén muy atentos a las indicaciones que les vamos a dar de cómo vamos a estar manejando el grupo por estos días. Entonces, les encargamos mucho de sus oraciones, son muy necesarias, tanto para la seguridad del viaje como para el trabajo que estamos haciendo, para que Dios abra la puerta. Estamos trabajando en una ciudad cercana a Santo Domingo, y creemos que Dios nos ha abierto la puerta y con la ayuda de Dios esperamos que pronto esté ya trabajando en una iglesia, como debe de ser en aquel lugar, pero oren también por eso, para que Dios nos lleve y nos traiga con bien y para que los hermanos allá, que ya tenemos 2 hermanitas allá, también puedan pronto tener una iglesia donde reunirse, como es la bendición que todos nosotros tenemos. Entonces, no sé si haya alguna pregunta, algo que necesite aclarar respecto a esto último que les menciono. Bueno, entonces, no siendo así, vamos a despedirnos en una última oración. No sé, hermano Luis, si puede ayudarnos haciendo la oración para despedirnos. Bueno, parece que no puede el hermano. Entonces vamos a despedirnos en una oración y con esto terminamos el estudio el día de hoy. Oremos al Señor. Padre eterno que estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar, Señor, te damos muchas gracias por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy. Te damos gracias porque tú nos has hecho santos a través de tu amado Hijo. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a vivir como se supone que debemos de vivir, que quites el pecado de nuestra puerta y que quites, Señor, todas las malas intenciones que hay en nuestro corazón. Transfórmanos, cámbianos, conviértenos en personas que seamos de verdad puras para que podamos, Señor, mostrarle al mundo cómo tú obras en cada ser humano. Bendice a cada uno de los que hoy está teniendo este estudio con nosotros. Bendice su trabajo, sus fuentes de ingresos y ayúdale, Señor, especialmente a que lo aprendido puedan ponerlo en práctica
y también que puedan compartirlo con las personas que lo necesitan. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos cuides en esta noche, que nos ayudes a descansar y que nos perdones si te hemos ofendido en algo. En tus manos ponemos, Señor, y te lo rogamos todo por Cristo tu Hijo. Amén. Amén. Bueno, que tengan buena noche. Dios Amén, los amén. bendiga. Que Dios los bendiga. Bye bye. Llega, hasta luego.